Gracias, asambleísta. Asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta y señores legisladores, hace poco se anunció que el Ecuador había llegado a un acuerdo con la Unión Europea para formalizar un acuerdo comercial muy parecido al que ya había formalizado Colombia y Perú. En ese acuerdo con la Unión Europea existe un protocolo en virtud del cual países como Colombia, Perú y por supuesto Ecuador se comprometen a que las entidades reguladoras y las que ejercen el control, entre otros ámbitos, el de las telecomunicaciones, deben ser completamente independientes y autónomas de las entidades o empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones. Me temo que de aprobarse la ley de telecomunicaciones en los términos en los que ha llegado a esta Asamblea, se va a violar el acuerdo con la Unión Europea. Resulta, como han dicho varios asambleístas, entre ellos el asambleísta Cucalón, que se fusionan bajo un mismo ministerio las tareas de control, regulación y provisión del servicio de telecomunicaciones. Desaparece en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones la superintendencia, una superintendencia que por lo menos tiene el membrete institucional de independiente y autónoma, ya que pertenece actualmente a esa mal llamada función de participación y no depende institucionalmente del Poder Ejecutivo. Al desaparecer la Superintendencia de Telecomunicaciones, que sobre la base del artículo 213 de la Constitución tiene como superintendencia la competencia para regular y para controlar, resulta que el Ministerio de Telecomunicaciones, cuyo ministro presidirá tanto la nueva agencia de regulación como el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, al final el ministro, desde el ministerio, estará, por un lado, ejerciendo las tareas de control y regulación y adicionalmente las de prestación del servicio de telecomunicaciones. Los artículos 313 y 314 de la Constitución, cuando señalan cómo el Estado, no el gobierno, el Estado debe ejercer el control y la regulación, establece los parámetros para que no exista ninguna confusión. El presidente de la comisión, inclusive, en su exposición, se remitió a una sentencia de la Corte Constitucional en la que, de modo muy claro, la Corte dijo cómo interviene el sector privado o cómo interviene el sector público, en un caso con autorización y en otro con delegación y concesión. La ley, tal como está concebida, señora Presidenta, no solamente que violaría los protocolos del acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea, protocolos que para segundo debate deberían ser comentados y presentados a la Asamblea, sino que vulnera fundamentalmente los dos artículos de la Constitución que hablan del control del Estado en materia de regulación de los servicios públicos y de las actividades estratégicas, el 314 y el 313, y adicionalmente el artículo 213 que señala de modo muy claro cuáles son las competencias de las superintendencias. En cuanto al artículo 34, tengo una preocupación. Después de haber escuchado sobre la necesidad de establecer una contribución para aquellas empresas de telefonía celular que son dominantes en el mercado, yo tengo una duda jurídica. ¿Cuál es la relación entre, pensemos, la empresa Claro, que es la empresa dominante, con el Estado ecuatoriano? Es una relación establecida en un contrato de concesión, un contrato que fue negociado, si mal no recuerdo, el año 2008. ¿Qué dicen esas cláusulas? En cuanto
a la resolución de disputas y de conflictos. Si es que se aplicara el artículo 34, una vez publicada la ley, se podría o se modificaría el contrato de concesión, se alterarían sus cláusulas, o tal vez se está estableciendo una salvedad para que después de publicada la ley el contrato se mantenga igual y que recién comience a regir el artículo 34 cuando haya fenecido la concesión. Este tema no está claro, porque podríamos asustarnos jurídicamente sobre el hecho de que ya se modifique el contrato, o simplemente es un juego de palabras. No está claro. Sin embargo, el Estado ecuatoriano actualmente está enfrentando una serie de demandas a nivel arbitral con motivo de una ley que aprobó el Congreso el año 2006, con la cual se alteraron los contratos de participación petrolera para asegurarle al Estado una mayor participación en los ingresos extraordinarios. El Procurador General del Estado, en una entrevista publicada el día martes en Diario El Comercio, alarmado dijo que prácticamente si pierde el Ecuador, entre otros, esos casos originados con motivo de la ley que discutió el Congreso el año 2006, el Estado debería pagar cerca de unos 14.000 millones de dólares. Si es que no medimos el impacto del artículo 34 sobre el contrato de concesión, seguramente le vamos a entregar una serie de municiones a esta multinacional, municiones jurídicas, para que nuevamente le coloque al Estado ecuatoriano a nivel judicial o arbitral contra la espada y la pared. ¿Queremos hacer eso? Dentro de la plegaria que algunos asambleístas y funcionarios del régimen han hecho sobre las bondades de extraer más recursos a estas empresas. Si se va a hacer lo que se quiere hacer, que se haga sin ocasionar peligros de índole judicial al Estado ecuatoriano, porque el artículo 34, si no se determina claramente sus efectos en el tiempo, bien podría, una vez que la ley entre en vigencia, alterar completamente las condiciones del contrato de concesión. Por ello, tiene la obligación el presidente de la comisión para segundo debate entregar a esta asamblea el contrato de concesión. Debemos conocerlo y estudiarlo, ver qué dice el contrato de concesión en materia de solución de controversias entre la empresa de telefonía móvil Claro y el Estado ecuatoriano. Cuidado, nos meten gato por liebre y resulta que se aprueba algo que le da municiones jurídicas a una multinacional para que el Estado posteriormente deba enfrentar un proceso de índole judicial. Estas son, señora Presidencia, las dos observaciones. La primera, sobre la inconstitucionalidad de la ley, los peligros en cuanto a la viabilización, instrumentación del acuerdo con la Unión Europea, y por último, el tema de cómo se modificaría un contrato de concesión celebrado entre el Estado ecuatoriano y la empresa de telefonía celular con la incorporación del artículo 34. No quiero hablar más de los controles peligrosísimos que podrían adoptarse desde el Ministerio de Telecomunicaciones el momento que toma control de todas las competencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Dejemos ese capítulo para el segundo debate y le pido una vez más al presidente de la comisión que para el segundo debate no nos envíe simplemente un informe, sino que nos entregue documentos, el contrato de concesión para comenzar y el protocolo o el documento del acuerdo entre el Ecuador y la Unión Europea, sobre todo en el tema de las telecomunicaciones. Muchas gracias.